Muy bien, ¿están listos? No se fueron a ningún lado, ¿verdad? Se quedaron, muy bien. Quieren aprender. Hoy vamos a tener un gran maestro con nosotros. Y vamos a iniciar con esta clase. Por favor, vamos a hacer una oración para dejar este tiempo de Dios. Acompáñame. Padre, queremos darte gracias por esta tarde nuevamente. Es un gran gozo y privilegio poder aprender de tu palabra. Y también, Señor, poder estar el día de hoy con nuestro hermano, el doctor John Oaks, que ha venido desde California, para poder enseñarnos sobre la historia de la fe, sobre las religiones. Te pedimos, por favor, bendigas mucho este tiempo, dirígelo, acompáñalo, está con él en todo lo que va a hablar. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿estamos listos? ¿Empezar? Sí, yo necesito traductor. Gracias para mi amigo. So our lesson for this afternoon, Nuestra lección para esta tarde the title is Perseverance and Predestination. se llama Perseverancia y Predestinación. Here's my outline. Aquí tenemos el bosquejo. First, we'll talk about the book of Hebrews and the idea of falling away biblically. Vamos a hablar primero del libro de Hebreos y la idea de la caída de la fe. Then we'll talk about the history of the doctrine of predestination. Después vamos a hablar de la doctrina, de la historia de la doctrina de la predestinación. And we'll describe how a Calvinist would defend the idea of predestination. Vamos a discutir cómo el calvinismo defiende la idea de la predestinación. And then we'll talk about the biblical doctrine of predestination. Y después vamos a hablar de la doctrina bíblica de la predestinación. But I'm going to start with a question. Pero voy a comenzar con una pregunta. How many of you believe in predestination? ¿Cuántos de ustedes creen en la predestinación? Levanten su mano Alza si la crees. mano. Si crees en la predestinación. Okay. Most of you don't believe in predestination. Muchos de ustedes no lo creen, But actually, it's in the Bible. pero está en la Biblia. How could you read Romans 8 and 9 ¿Cómo podrías leer Romanos 8 y 9 and say that God does not predestine? y decir que Dios no predestinó? Romans 8:31, it says, those he predestines. Romanos 8:31 habla de Dios que los predestinó, aquellos que predestinó. So the question is, which kind of predestination? Así que la pregunta es, bueno, ¿de qué tipo de predestinación está hablando? The source of most of the false doctrines we deal with all the time, La fuente de muchas de las falsas doctrinas con las que lidiamos they come from the Calvinistic idea of predestination. vienen de la idea calvinista de la predestinación. And many of the false doctrines that people believe, especially in evangelical churches, Y muchas de las ideas y falsas enseñanzas que se creen en las iglesias evangélicas principalmente they come from Calvinism, vienen del calvinismo, from that kind of predestination, de ese tipo de predestinación. but the people don't even know where the teaching comes from. Pero la gente ni siquiera sabe de dónde viene esa enseñanza. For example, once saved, always saved. Por ejemplo, la idea de una vez salvo, siempre salvo. We call that perseverance. A eso le llaman perseverancia. Very common. Es muy común esa idea. But why would anybody believe in that? ¿Por qué alguien no creería en eso? Because of Calvinism. Debido al calvinismo. El calvinismo lo Or the enseña. idea you don't need to be baptized to be saved. O la idea de que no tienes que ser bautizado para ser salvo. Why not? ¿Por qué no? Because that would be work salvation. Ellos dicen, no, es que son obras para la salvación. That's not in the Bible, but that comes from predestination. Esa idea no viene de la Biblia, sino de la predestinación. And also infant baptism. También el bautismo de niños. Why would you baptize a baby? ¿Por qué tendríamos que bautizar a un niño? They haven't even sinned. Todavía ni pecan. Again, that comes from Calvinism. Una vez más, eso viene del calvinismo. So that's why I guess Arturo asked me to teach this class. I didn't was Or whoever anyway. asked me, I don't know. Eso es por la razón por la que me pidieron que yo enseñara esta clase. Now, first, I want to talk about the idea that we could lose our salvation. Primero quiero hablar de la idea de si realmente podemos perder la salvación. It's such a common idea that you couldn't lose your salvation. Es una idea muy común en el mundo religioso que la salvación no se pierde. Where would anybody get that idea? ¿De dónde alguien obtuvo esa idea? From the Bible? ¿De la Biblia? No, from Calvinism. No, del calvinismo. I don't know how somebody can read the book of Hebrews No sé cómo alguien puede leer el libro de Hebreos and believe you couldn't lose your salvation. y creer que no puedes perder tu salvación. Hebrews 3:14, it says, Hebreos 3:14 dice,
we have come to share in Christ hemos llegado a compartir con Cristo if we hold our faith till the end. con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Well, what if we don't hold our faith till the end? Pero ¿qué pasa si no retenemos firme hasta el fin esa confianza? Then obviamente we have not come to know Christ. Entonces ya no tendríamos parte con Cristo. In Hebrews 3:19 it says, Y en Hebreos 3:19 dice because of their disobedience, que por su desobediencia they did not enter my rest. ellos no pudieron entrar a su descanso. And the symbolism there in Hebrews 3 and 4, Y el simbolismo ahí en Hebreos 3 y 4, in Egypt, in slavery is before you were saved. en Egipto la esclavitud antes de que fueran salvados, Wandering in the wilderness is the life of a disciple. todo lo que era andar en el desierto y ese simbolismo con la vida de alguien que no es discípulo. Entering the promised land is entering heaven. Luego el simbolismo de entrar a la tierra prometida, que es entrar al cielo. Think about it. Of those who left Egypt, Piensa en esos que dejaron Egipto, how many made it to heaven, to the promised land? ¿cuántos llegaron al cielo, es decir, a la tierra prometida? Not very many. No fueron muchos. That's the purpose of Hebrews, to warn us against what happened to them. Ese es el propósito de Hebreos, de advertirnos sobre lo que les pasó a ellos. In Hebrews 4 verse 1 it says, be careful to not fall short of heaven. Y en Hebreos 4:1 también nos dice que tengamos cuidado de no quedarnos atrás y no entrar. In Hebrews 4:11 it says, make every effort to enter heaven. En Hebreos 4:11 nos llama a que hagamos todo esfuerzo posible para entrar al cielo. Let's read Hebrews. Do you have a Bible? That's a I'll good read it question. in English. No, I need it in Spanish. All right. Una Biblia en español que tengan por aquí. Una Biblia en No tenemos español. una Biblia. Oh, Okay. that's interesting. Por aquí me la pueden pasar, por favor. ¿Es NBI? ¿Qué versión es? Dios habla hoy. Ok. Very good. Which one? Capítulo 6, versículo 4 a 8. Yo no tengo este versículo porque se perdido de mi Biblia. Hebreos 6, versículo 4 al 8 dice, porque los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. See, I don't have Hebrews 6. Yeah. Ah. A fake Bible? Yeah. I wrote a book about Hebrews, so I lost the chapter. So it says here, Aquí dice, those who've been enlightened, aquellos que han sido iluminados, which is code for baptized in the early church, que es como se le llamaba a ser bautizado en la iglesia primitiva, those who've tasted the heavenly gift of salvation, aquellos que probaron el don celestial de salvación, those who've been given the Holy Spirit, aquellos que se les dio el Espíritu Santo, who've tasted the goodness of the Word of God. que probaron la bendición y la bondad de la palabra de Dios. It says if they fall away, Dice que si caen, it's impossible to come back. es imposible que regresen. So that means you could fall away, yes? Eso significa que entonces sí te puedes caer. He says it's like crucifying Jesus one more time. Y dice que es como crucificar a Jesús una vez más. Is it okay to crucify Jesus one more time? ¿Está bien crucificar a Jesús otra vez? I don't think so. No lo creo. It says it's like putting Jesus on disgrace. Es como poner a Jesús en la vergüenza pública. And then in Hebrews 10, 26 through 31, Y luego tenemos Hebreos 10, 26 al 31, it says if we deliberately and continually sin, que dice que si pecamos deliberada y continuamente, no sacrifice for sins is left, ya no queda ningún sacrificio por los pecados, but only the fearful expectation of judgment. solamente la terrible espera del juicio. God is serious about falling away. Dios es bastante serio sobre la idea de caerse. In verse 29, it's like trampling on the Son of God, En el versículo 29 habla como de pisotear la sangre de Jesús. taking his blood and just sort of stepping on it, Es como si embarrara la sangre de Jesús con el pie. insulting the Spirit. Insultar al Espíritu. This is blaspheming the Spirit of Matthew 12. Ese es el blasfemar el Espíritu de Mateo 12.
This is the unforgivable sin of 1 John chapter 5. Este es el pecado no imperdonable de Mateo capítulo 5. It's willfully and continually sinning. Es pecar deliberada y continuamente. How many of you have willfully sinned at least once since you were baptized? ¿Cuántos de ustedes han pecado deliberadamente al menos una vez desde que se bautizaron? Okay. Willful sin is very dangerous. Pecado deliberado es peligroso. In the Old Testament, there was no forgiveness for willful sin. En el Antiguo Testamento no había perdón para pecado deliberado, Now, God is amazingly patient. pero Dios es impresionantemente paciente, It says if we continually, porque dice la Biblia, si continuamos again pecando and again and again, willfully sin against God, una y otra vez, pecando deliberadamente contra Dios, no sacrifice for sins is left. ya no queda sacrificio por los pecados. And like it says in 1 Peter, it's like a dog going back to its vomit. They're worse than they were at the beginning. Y en 1 Pedro hace la analogía con el perro que vuelve a su vómito. So one thing I know for sure, something I know for sure, Algo que yo sé seguramente, o con seguridad, once saved, always saved is definitely not in the Bible. que una vez salvo, siempre salvo, definitivamente no está en la Biblia. So the whole basis of Calvinism is false. Así que todo el fundamento del calvinismo es falso. Now, let's talk a little bit about the history of predestination. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de la predestinación. We'll talk about Augustine, Vamos a hablar de Agustín, Martin Luther, Ulrich Zwingli, Lutero, Zwinglio, John Calvin, Juan Calvino, Arminius, and what happened with the second awakening. Jacobo Arminio. ¿Y qué sucedió en el segundo gran despertar? How did the evangelisticos, ¿cómo se dice? Evangélicos. Evangelicos. How did the evangelicals come about? ¿De dónde salió el movimiento evangélico? So let's talk a little bit about Augustine. Vamos a comenzar hablando de Agustín, Very smart guy. un hombre muy inteligente, The greatest theologian since the Apostle Paul. el más grande teólogo desde el apóstol Pablo. And his theology became the theology of Catholicism. Y su teología, de hecho, se convirtió en la teología del catolicismo. He taught original sin. Él enseñó el pecado original. He taught total depravity, Él enseñó el concepto de total depravación, which means we are so fallen que significa que estamos tan caídos that we cannot respond to God's grace. que no podemos responder a la gracia de Dios. That all the energy comes from God, Que toda la energía viene de Dios, that's monoergismo. que se llama el monoergismo. That means it's all from God and nothing from us. Quiere decir que todo lo hace Dios y nosotros nada. So he believes in predestination. También creía en la predestinación, That when you were born, it's already decided whether you're going to go to heaven or to hell. que en su idea era que cuando tú naces ya está decidido si tú te vas a ir al cielo o al infierno, no Why? importa lo que hagas. Because we received the sin of Adam. ¿Por qué? Porque recibimos el pecado de Adán. That's how he explained infant baptism. Así es como se explica el bautismo infantil. Why would you baptize a baby? ¿Por qué bautizarías un bebé? They never sinned. Nunca han pecado. Okay, well, I guess they have the sin of Adam. Ah, bueno, pues me imagino entonces que tienen el pecado de Adán. That's why they baptize babies. Entonces por eso los bautizaban. All this comes from our friend Augustine. Todo esto vino de nuestro amigo Agustín. A couple of quotes from Augustine. Aquí tenemos algunas citas de Agustín. Los bebés. Yeah, I can read. Los bebés pequeños no son medidos por sus propios pecados, sino que son cargados con el pecado de otro. O el libre albedrío del hombre sirve para nada excepto para pecar. O las voluntades malvadas de los hombres son preparadas por Dios y la predestinación. Dios en su sabiduría eterna ha decidido preparar solo la voluntad de unos cuantos. What do you think about that? ¿Qué piensan de eso? Are you responsible for somebody else's sin? ¿Tú eres responsable del pecado de alguien más? Where does it say in the Bible that we're only responsible for our own sin? ¿Qué no dice en la Biblia que somos responsables solo por nuestro propio Ezequiel pecado? 18, ¿sí? Y en Ezequiel 18 dice eso. The Son does not bear the sin of the Father does not bear the sin of the Son. Y dice claramente que el Hijo no va a cargar con el pecado del Padre, ni el Padre con el pecado del Hijo. And look what Augustine says. Y mira lo que dice Agustín. We have no free will. No tenemos libre He albedrío. says you have freedom.
Él dice, tu libertad You can do this sin or this sin or this sin or this sin, solo sirve para escoger cuál pecado quieres hacer, este o aquel. but you can't choose to obey God. Pero tú no puedes elegir por ti mismo obedecer a Dios, eso no se puede. Now you have to understand Tienes que entender, that this was the theology of the Reformation. esto fue la teología de la Reforma Protestante. He had an opponent, his name was Pelagius. Pelagio, también tenemos otro personaje. He said, no, we have the ability to choose. Él dijo, no, sí tenemos habilidad para escoger. His name was on the screen earlier Oh, yeah. from your class, yeah? Yeah, yeah. Because he said we could be perfect on our own. Él decía, podemos ser perfectos por nosotros mismos. Another enemy of Augustine was Julian of Eclanum. Otro enemigo de Agustín fue, you need to change the next one? Yeah, he said, I don't think it's on this. Yeah, Yeah, Juliano. okay, good. Es Juliano de Eclana. Ya, Juliano. Ya, ok. ¿Qué hizo él? Él escribió lo siguiente. Tú, hablando de Agustín, piensas que tu Señor es capaz de cometer un crimen contra la justicia de tal forma que hasta es difícil de concebir aún entre los bárbaros. Now, in Arturo's class a few minutes ago, Hace unos minutos en la clase de Arturo, he mentioned that God created everything. él mencionó que Dios creó todo. Does evil exist? ¿El mal existe? Did God create evil? ¿Dios creó entonces el mal? Wait, I thought God created everything. Pero ¿qué no decimos que Dios creó todo? It's true, Es verdad, but evil exists. pero existe el mal. Did God create evil? ¿Dios creó también el mal? According to predestination, De acuerdo a la predestinación, according to Augustine, de acuerdo a Agustín, the reason evil exists la razón por la que existe el is mal, because God wants it to exist. porque él dice que es porque Dios quiere que exista el mal. And we'll see some of those who followed him said, Y vamos a ver que algunos de los que lo siguieron those who go to hell, decían que los que se van al infierno God wanted them to go to hell. es porque Dios quiere que se vayan al infierno. So here's a good question. Así que aquí hay una buena pregunta. What is your doctrine of evil? ¿Cuál es tu doctrina personal de la maldad? God created everything. Dios creó todo. Evil exists. Existe el mal, God didn't create evil. pero Dios no creó el mal. So what's your doctrine of evil? Entonces, ¿cuál es tu doctrina del mal? Why is there evil? ¿Por qué existe el mal? According to Augustine, De acuerdo a Agustín, because God wants it that way. porque Dios así lo quiso. So what's your answer? Así que, ¿qué contestamos? Why is there evil? Porque existe el mal, Because God loves us. porque Dios nos ama. God loves us so much Dios nos ama tanto that he gave us a choice. que nos dio una elección. There were two trees in the garden, yes? Había dos árboles en el jardín del Edén, ¿se acuerdan? I like the tree of life. I like that tree. Me gusta el de la vida, ese es mi favorito. What about the tree of the knowledge of good and evil? Pero ¿qué tal el árbol del conocimiento del bien y del mal? Why did God put that tree in there? ¿Por qué Dios puso ese árbol ahí? Because he wanted to tempt us? ¿Porque quería tentarnos? No, because he loved us. No, porque Él nos ama. Love gives a choice. El amor siempre nos da una elección. Can you force somebody to love you? ¿Puedes forzar a alguien a que te ame? Obviamente no. God gave a choice, Dios nos dio una elección and it was a real choice. y fue una elección real. The choice was not, I give you 10 million pesos La elección no fue te doy 10 millones de pesos or I punch you. o te pego. No, the choice was deeper knowledge. No, la elección fue conocimiento profundo. Knowledge that was not good for us. El conocimiento que no era bueno para nosotros And it was desirable. y era deseable. And what Adam and Eve did ¿Y qué hizo Adán y Eva? is what you and I did. Es lo que tú y yo hicimos. And evil came into the world. Y entonces entró la maldad al mundo. Now, thankfully, Pero gracias aquí, not for the Protestants, no a los protestantes, but for the Catholics, pero a los católicos, there was a guy named Thomas Aquinas. hubo un hombre llamado Tomás de Aquino. And Thomas Aquinas is the main theologian of Catholicism. Y él se volvió el teólogo principal del catolicismo.
Y dice aquí su cita: Dios entonces es la primera causa, que mueve las causas tanto natural como voluntariamente, y justo moviendo causas naturales, Él no previene sus acciones de ser naturales, ya que moviendo las causas voluntarias, Él no priva sus acciones de ser voluntarias, pero más bien Él es la causa de esas mismas cosas, porque Él opera en cada cosa de acuerdo a su propia naturaleza. See, Augustine made a bad mistake. Como puedes ver, Agustín cometió un error grave. God has many traits, Traits. many characters. His power, Okay. His holiness. Dios, él decía, Dios tiene muchas facetas de su carácter, su poder, su His santidad, power, His holiness, His justice, su justicia, His love, su amor, His sovereignty. su soberanía. And in order to have a correct Christianity, we need to have those traits in balance. Y para poder tener un cristianismo sano, tenemos que tener esas características como balanceadas. And for Augustine, it was God's sovereignty. Y para Agustín se trató entonces de balancear la soberanía de Dios. Too much sovereignty, not enough love. Demasiada soberanía y poco amor. So he said, God decides everything. Y entonces él terminó diciendo, bueno, Dios decide todo. He said, God's will is always done. Y él dijo, la voluntad de Dios siempre se cumple. Now, is that true? ¿Es verdad eso? Is God's will always done? ¿Siempre se hace la voluntad de Dios en todo? Well, what did Jesus pray? ¿Y qué oraba Jesús? He said, your will be done. Él decía, que se haga tu voluntad. So why would you ask God's will to be done if it's already done? ¿Por qué sería necesario pedirle a Dios que se hiciera su voluntad si siempre se hacía su So voluntad? here's the question. Así que aquí viene la pregunta. How could God be totally sovereign ¿Cómo es que Dios puede ser totalmente soberano and yet his will is not always done? y, sin embargo, su voluntad no siempre se hace? Thomas Aquinas gave a good answer. Tomás de Aquino nos dio una buena respuesta. I believe it's the same as the Bible. Yo creo que eso también está en la Biblia. It was God's sovereign will Más bien fue la voluntad soberana de Dios that you and I have sovereignty. que nosotros tuviéramos soberanía personal. We get to choose. Nosotros podemos elegir. We were made in God's image, yes? Fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿sí? God is sovereign over everything. Dios es soberano sobre todo. We're sovereign over a little tiny thing. Nosotros somos soberanos sobre algunas cosas pequeñas. Does that steal from God's power ¿Eso le roba a Dios su poder or his sovereignty? o su soberanía? No, like he says, that was his will. No, como dice aquí, esa fue su voluntad. Next comes Martin Luther. Después vamos a hablar de Martín Lutero. See, the Protestants think they're so much better than the Catholics. Los protestantes se creen mucho mejores que los católicos. I'm going to tell you something that might be a little surprising. Te voy a decir algo que puede ser sorprendente para ti. Catholic theology is more biblical La teología católica es mucho más bíblica than Protestant theology. que la teología de los protestantes. When it comes to theology, Cuando vamos a hablar de teología, the Catholics are closer to the Bible los católicos son los que están más cercanos a la Biblia than the Baptists que los bautistas and the y Presbyterians. que los presbiterianos. Isn't that strange? ¿No es eso algo raro? Now, Martin Luther is a hero Martín Lutero es un héroe because he returned Christianity to correct practice. porque retornó el cristianismo a la práctica correcta. But what's more important, Pero ¿qué es más importante? practice ¿La práctica or theology? o la teología? I think theology. Yo creo que es la teología. So that's Martin Luther. Así que aquí está Martín Lutero. Y dice, el libre albedrío es un término vacío, cuya realidad está perdida, y una libertad perdida no es libertad para nada. So basically it says we have no free will. Básicamente dice, no tenemos libre albedrío. Otra más, dice, el libre albedrío es realmente ficción. He says Todo pasa por The necesidad absoluta. the idea of free will has no meaning. Él decía, la idea de libre albedrío no tiene Now, sentido. why would he say that? ¿Por qué habría de decir esto? Well, it turns out Martin Luther was a monk, Pues resulta que Martín Lutero era un monje, and he was an Augustinian monk. y era un monje agustino además. See, what the Reformation did, Lo que la Reforma hizo, it took Christianity tomó el cristianismo back to Augustine.
hacia atrás, pero hasta Agustín, back to original sin, hacia atrás, hacia el pecado original, to total depravity, al concepto de la depravación total, to a predestination. al concepto de predestinación, God chooses if you go to heaven or to hell. que Dios decide si tú te vas al cielo o al infierno. Wouldn't it be better ¿No es eso mejor? to take theology back to the Bible? Mejor hubiera sido tomar la teología y regresarla, pero hasta la Biblia, no hasta Agustín. But that's not what he did. Pero no fue lo que hizo Lutero. And therefore, Martin Luther, he did not like the book of Hebrews. Por eso a Martín Lutero no le gustaba el libro de Hebreos. He questioned the book of Hebrews. Él lo cuestionaba. He created the idea that we're saved by faith alone. Él creó la idea de que somos salvos solo por fe, That salvation is entirely from God and nothing from us. que la salvación es algo que depende solamente de Dios y nada de nosotros. He also wanted to take the book of James out of the Bible. También él fue el que quiso sacar el libro de Santiago del Nuevo Testamento, Because James said faith without works is useless. porque Santiago fue el que dijo que fe sin hechos no sirve. Next is Ulrich Zwingli. El siguiente se llama Ulrico Zwinglio. Now, most of Christianity today, Mucho del cristianismo hoy, other than Catholicism, a diferencia del catolicismo, it goes back to Ulrich Zwingli. tiene sus fundamentos, sus raíces en Ulrico Zwinglio. Not in Martin Luther, Ulrich Zwingli. Ni siquiera en Lutero, sino en Zwinglio. The theology of Anglicanism La teología del anglicanismo, por ejemplo. and almost all Protestantism. Los presbiterianos y casi todas las denominaciones tienen su raíz en Look él. what he said about predestination. Mira lo que él dijo acerca de la predestinación. Aquellos individuos que terminan condenados para siempre en el infierno, también han sido determinados eternamente por Dios para ese destino. I hate this doctrine. Yo odio esta doctrina. This is a terrible doctrine. Esta es una doctrina terrible. It means God is the author of evil. Y esto lo que quiere decir es que Dios es el autor de la maldad. It means that God created people for the very reason that they would go to hell. Y eso significa que Dios creó a la gente por la razón de que se van a ir al infierno. This is Calvinism. Esto es el calvinismo. So maybe we should mention John Calvin then. Así que entonces hay que hablar de Juan Calvino, It's who it's named after. que es el que sigue. And he was the greatest theologian of the Reformation, Él fue el gran teólogo de la Reforma, the most influential. el de más influencia. Here's what he said about predestination. Aquí está lo que dijo sobre la predestinación. Llamamos predestinación al decreto eterno de Dios, por el cual Él determinó consigo mismo lo que Él deseaba que se convirtiera cada hombre. Porque no todos son creados en igual condición. Más bien, la vida eterna es preordenada para algunos, la condenación eterna para otros. Entonces, como cada hombre ha sido creado para uno o lo otro de estos destinos, hablamos de él como predestinado para la vida o la muerte. And they began to use two words to describe every human being. Y después comenzó a usar dos palabras para describir a todo ser humano. Elect Elegidos or reprobate. Reprobación. o reprobados. Yeah. And so the elect, Los elegidos those are the ones when they were born, God said they're going to heaven. son los que desde que nacieron, Dios ya sabía que van al cielo. If they didn't want to go to heaven, too bad, you're going to heaven anyway. Y si no querían al cielo, pues ni modo, se van al cielo de todas formas. Now, is the idea of election in the Bible? ¿Está la idea de la elección en la Biblia? I hope so. Yo espero que sí, That's what this whole conference is about. porque de eso se llama esta conferencia, elegidos, That we are the elect of God. que somos los elegidos de Dios. Just read Ephesians chapter 1. Lee Efesios 1. But what about the reprobate? Pero, ¿qué tal la idea de los reprobados? Sorry for such a fancy word. Perdón por esta palabra tan rara. That word is not in the Bible, nowhere. Esa palabra no está en la Biblia en ningún lugar. Those are the people that God chose to go to hell. Esas son las personas que dice Calvino que desde que nacieron Dios los escogió para ir al infierno. If they want to go to heaven, too bad for you. Y si ellos quieren ir al cielo, pues ya ni modo, malo para ellos, se van al infierno. This is the basic theology of Christianity outside of Catholicism. Esto que están escuchando es la teología básica de todo lo que se llama cristianismo fuera del catolicismo en el mundo moderno. Now, there's an acronym Hay un acrónimo for Calvinism. para el calvinismo.
It works better in English than in Spanish. I'm sorry. Sí, en inglés, ahí lo pueden ver, esta Es tulip. palabra que se forma con Es una letras. flora, tulip. Una flor. This doctrine comes from Holland, Esta doctrina viene de Holanda, where they have lots of tulips. donde hay muchos tulipanes. But anyway, total depravity. La primera letra es depravación total, con la It's T. the idea that because we received the gift of Adam, Es la idea de que debido a que recibimos el pecado de Adán, there's nothing we can do. We're completely helpless. estamos completamente sin nada que podamos hacer. And you have no ability to choose to serve God. Y no tienes ninguna habilidad de escoger a Dios. Unconditional election. Luego viene la U con elección incondicional. In other words, if you're the elect, Lo que significa es que si tú eres elegido, you were born that way. tú ya naciste en esa manera. You think you decided to become a Christian, ¿Tú crees que tú decidiste, volviste un cristiano? you're totally deceived. Estás engañado. God chose you. Dios fue el que te escogió para ser cristiano. Number 3. La número 3. This is the one that gets me so angry. Esta es la que más me enoja, It's hard to even talk about. que se me hace incluso difícil mencionarla. Limited atonement. Expiación limitada. Jesus died for a few. La idea de que Jesús murió solo por unos cuantos. For the rest, he didn't die. Por el resto, Cristo no murió por ellos. And then irresistible grace. Y la última es gracia irresistible. In other words, if God chooses you, you have no choice. De otra palabra, si Dios te escogió, ya no tienes elección, You ya eres want to go out escogido. and sin and go to hell? You can't. You have to go to heaven. Si vas a pecar y quieres portarte mal, pues lo puedes hacer. De todas formas, vas a ir al cielo. And point number 5, Y el punto número 5, which is really the only one that Protestants teach anymore, que usually, de todos estos es la que más enseña el mundo protestante, it's once saved, always saved. es una vez salvo, siempre salvo. Here's the thing. Aquí está el punto. Once saved, always saved Una vez salvo, siempre salvo, makes no sense no tiene sentido, unless there's irresistible grace. a menos que exista el concepto de gracia irresistible. And irresistible grace makes no sense Y gracia irresistible no tiene sentido unless there's limited atonement. si no existe la expiación limitada. And limited atonement makes no sense Y expiación limitada tampoco tiene sentido unless there's unconditional election. si no existe elección incondicional. And unconditional election makes no sense Y de igual manera, elección incondicional no tiene sentido unless there's total depravity. si no existe el concepto de total depravación. But let me tell you this. Pero déjame decirte algo. Calvinism El calvinismo is more logical es más lógico than Christianity que el cristianismo, because God's love for us is not logical. porque el amor de Dios por nosotros no tiene lógica. It's not logical No es lógico that God would die que for Dios you. hubiera muerto por ti. His love is not logical. Su amor no es lógico en ese sentido. That's what Paul said in 1 Corinthians chapter 1. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios 1. The Greeks are looking for logic. Los griegos están buscando lógica. That's exactly what Augustine was looking for. Eso era lo que Agustín estaba buscando. It appeals to our pride. Y eso apela más bien a nuestro orgullo. We want to have everything figured out. Queremos nosotros tener todo resuelto. Let me tell you the most illogical verse in the whole Bible. Déjame hablarte del versículo más ilógico en toda la Biblia. In the beginning was the Word, En el principio estaba el mundo. and the Word was with God, No, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios and the Word was God. y la palabra era Dios. Yesterday, Ayer I was with Arturo. yo estuve con Arturo, Actually, I am Arturo. pero de hecho yo soy Arturo. We can't make Christianity logical. No podemos convertir el cristianismo en algo lógico, It's not about logic, porque no se trata de algo lógico, it's about love. se trata de algo de amor. By the way, we're going to get to the happy part of this lesson in a few minutes, okay? Por cierto, en unos minutos vamos a llegar a la parte más feliz de esta lección. And I believe in predestination, Yo creo en la predestinación, but God's predestination, pero en la predestinación de Dios, it's about love. que se trata acerca del amor. Love gives a choice. El amor siempre nos da una elección. So if you know somebody who believes in once saved, always saved,
Así que si tú conoces a alguien que cree en una vez salvo, siempre salvo, maybe you could ask them, why do you believe in that? puedes preguntarle, oye, ¿por qué crees eso? Now I'm going to show you the scriptures they'll quote, Voy a mostrarte las escrituras que normalmente ellos citan, but that's not why they believe in it. pero no es la razón por la que creen en eso. They believe in it because their theology is based on Calvinism. Ellos creen eso porque toda su teología está basada en el calvinismo. Now, here's a picture of Jonathan Edwards, Aquí tenemos una imagen de Jonathan Edwards, the very famous preacher from the 18th century, un predicador muy famoso del siglo XVIII, focused on the sovereignty of God. enfocado en la soberanía de Dios. Sovereignty up here, La soberanía God's- arriba all the other qualities down here. y todas sus cualidades abajo. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Do we, as a group of Christians, have a balanced perspective on God's qualities? Nosotros como cristianos hoy tenemos una perspectiva balanceada de las características de Dios. My opinion, maybe not. Mi opinión es que tal vez no. I think we overweigh God's love. Yo creo que a veces le damos mucho peso al amor de Dios. When was the last time you heard a sermon about hell? ¿Cuándo fue la última vez, por ejemplo, que escuchaste un sermón que habló sobre el infierno? Ese fue el tema central. When was the last time you heard a sermon about God's justice? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón completo que el tema fue la justicia de Dios? I suggest you read the book of Ezekiel. Sugiero que leas el libro de Ezequiel. So we point the finger. I'm pointing the finger at Calvinism. Yo estoy aquí, por ejemplo, apuntando al calvinismo, But remember, when you point a finger, pero acuérdate que siempre que apuntas el dedo, 3 fingers are pointing back at you. hay 3 dedos que te están apuntando a ti. So let's not make their mistake. Así que no cometamos ese error. Let us also have a balanced theology. También nosotros debemos tener una teología balanceada. But I'll tell you this, God's love is amazing. Pero yo te digo algo, el amor de Dios es increíble, It's infinite. es infinito. So in the time of Jonathan Edwards, Así que en el tiempo de Jonathan Edwards, they had a big problem. tenían un gran problema. How do you know if you're the elect? ¿Cómo tú puedes saber si tú eres elegido? They had infant baptism. Estaba el bautismo de niños, All that did was take care of original sin. porque ellos creían que lo único que hacía el bautismo de niños era quitar el pecado original. So how do you know if you're saved? Pero ¿cómo sabes que ya eres salvo? So they began the idea that you have to have an experience. Y ellos comenzaron a pensar en una idea de que deberían tener un tipo de experiencia, A burning in your heart. como algo así como una flama en tu Or some corazón, sort of a conversion feeling. algún tipo de sentimiento de conversión. And that's where evangelicalism comes from. Y es de ahí donde viene el movimiento evangélico. And in the 19th century, En el siglo XIX, they developed what I call happy Calvinism. ellos desarrollaron lo que yo llamo el calvinismo feliz. Because, we have once saved, always saved. Porque si una vez salvo, siempre salvo. And there's nothing you can do. Y si no hay nada que puedas hacer al respecto, You're either the elect o eres el elegido, or you're reprobate. o eres el reprobado, But all you have to do to become part of the elect, pero todo lo que tienes que hacer para volverte parte de los elegidos, walk to the front of the church, camina al frente de la iglesia, say a quick prayer, di una oración rápida magic, y ya, mágico, you're saved. ya eres salvo. Do you recognize that idea? ¿Reconoces esa idea? Where did that idea come from? ¿De dónde viene? It came from an angry Calvinism. Vino del concepto del calvinismo enojado. In America, we think that our country is a Christian country. En Estados Unidos normalmente pensamos que nuestro país es un país cristiano. Do you know in the time of the American Revolution, ¿Sabías que en el tiempo de la Revolución Americana church attendance was very, very low? la asistencia a las iglesias era muy, muy baja? Because all they had was Calvinism. Porque todo lo que había era calvinismo. So you know what the churches did? Entonces, ¿sabes qué hicieron las iglesias? Happy Calvinism. Vamos a hablar del calvinismo feliz. Just say a prayer. Así que nada más haz una oración. Pray Jesus into your heart. Ora a Jesús para que entre en tu Then you could corazón. sin all you want. Y you can repeat that? You could sin all that you want. Después puedes pecar todo lo que quieras. Because once you're saved, you're always saved. Porque entonces, una vez salvo, siempre salvo. But there's a dark cloud behind that. Pero hay una nube oscura, una parte oscura bajo de eso. So how do you really know? Pero ¿cómo realmente sabes? And we know this, right? We have friends.
When do you become a Christian? Y tenemos amigos, ¿no? Que les hace la pregunta, ¿cuándo te hiciste un cristiano? When I was 8. Cuando tenía 8 años de edad. No, actually, when I was 14. Ah, no, cuando tenía 14. Oh, and then, I got baptized when I was 21. Pero luego me bauticé a los 21. Then I went into total sin. Luego me fui al pecado de lleno. Then I prayed Jesus into my heart when I was 24. Luego a los 24 acepté a Jesús en mi corazón. And then etc. Y así sigue la historia. It's so confusing. Es muy confuso. But that's the history of Calvinism. Pero esa es la historia del calvinismo. Now let's talk about the doctrine of predestination. Vamos a hablar de la doctrina de la predestinación. Let's read Romanos 8, 28 a 30. Vamos a leer Romanos 8, 28 al 30. This is this favorite scripture. Es la escritura favorita de los calvinistas. Esta es la escritura favorita de los calvinistas. That's what I said. Oh, yeah. Just kidding. Sorry. My mind is not working well. Okay. Dice, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos, y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. Now we need to spend a little bit of time here. Hay que pasar un poquito de tiempo aquí. Do you see the word predestination? ¿Ves la palabra predestinación It aquí? says, those he predestined, Dice aquí, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó, he called. los llamó, And those he called, he justified. y aquellos que llamó, los justificó, And those he justified, he glorified. y a los que justificó, los glorificó. So Calvinists say, that's one kind of people. Y Calvinismo dice, ese es un tipo de personas, Those he predestined, son los que predestinó, exactly as many he called, que es lo mismo que los que llamó, exactly as many he saved, que es lo mismo que a los que salvó, and exactly as many went to heaven. y son exactamente los que fueron al cielo. If this was the only verse in the Bible, Si esto fuera el único versículo en la Biblia al respecto, it's kind of logical, isn't it? suena lógico, ¿no? Oh, but we need to read verse 28. Pero hay que leer el versículo 28. It says, those he foreknew. Dice, aquellos a los que Dios había conocido. Now, maybe this will give you a headache, Tal vez esto te va a dar dolor de cabeza, but foreknowing pero para conocer, and foreordination, para ordenar, it's not the same thing. no es la misma cosa. God knows. Dios conoce, He knows everything. Él sabe todo. And so what it says is, Lo que dice aquí es, those he foreknew, aquellos que conoció de antemano, he predestined, los predestinó, called, los llamó, justified, los justificó and glorified. y los glorificó. God knows, Dios sabe, but he gives us a choice. pero nos da una elección. He doesn't decide whether we're going to go to heaven. Él no va a decidir si nosotros vamos al cielo o al infierno. So then, who is predestined for salvation? Así que, ¿quiénes son los predestinados para salvación? Very simple. Muy simple. Everybody. Todos. God has prepared. Remember, Jesus says, in my Father's house there's many rooms. Acuérdense que Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchos lugares. He says, I'm going there and I'm preparing. Ya Él dijo, yo voy allá y voy a preparar todo. That's what a husband would do. They would make a room for their bride. Es lo que un esposo haría, iría a preparar un cuarto para su esposa. And we are the bride. ¿Y dónde está esa novia? And everybody's welcome. Todos son bienvenidos ahí. God desires all to be saved Dios quiere que todos se salven and to come to a knowledge of the truth. y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. That's what the Bible says in 1 Timothy 2:4. Es lo que la Biblia dice en 1 Timoteo 2:4. In 1 John chapter 2 verse 2. En 1 de Juan capítulo 1 It versículo says 2. Jesus is the atoning sacrifice Dice que Jesús es el sacrificio de expiación for the sins of the whole world. por los pecados de todo el mundo. See, God predestined Dios predestinó that
everybody that you know go que to heaven. todos los que tú conoces fueran al Who cielo. does God want to go to heaven? Please repeat that. Who does God want to go to heaven? ¿Quiénes Dios quiere que vayan al cielo? All of us. Todos. But will he force us? ¿Pero nos va a forzar? Does God send people to heaven? ¿Dios es el que los manda al cielo a la fuerza? No. No. He allows them to go to heaven Él nos permite ir if al they cielo, choose to. si ellos quieren. But God's predestination, Pero la predestinación de Dios it's all over the Bible. está en toda la Biblia. It's in Deuteronomy 30. Es en Deuteronomio 30. I put for you today life and death, blessings and curses. Que dice, yo pongo delante de ustedes vida y muerte, bendiciones y maldiciones. And God begs you from the bottom of his heart, choose life. Y Dios te está rogando desde el fondo de su corazón, por favor, escoge la vida. But Pero those he foreknew, aquellos que conoció de antemano, he predestined, called, justified, and glorified. Él los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Now, if you're at this conference, Ahora, si tú estás en esta conferencia, you've been predestined, tú has sido predestinado, you've been called, tú has sido llamado, you've been justified, tú has sido justificado, but you haven't yet been glorified. pero todavía no has sido glorificado. So you better read the book of Hebrews. Así que hay que leer el libro de Hebreos. You better take it seriously. Mejor tómalo en serio, Because once saved, always saved, that's nonsense. porque una vez salvo, siempre salvo, no tiene sentido. Also, our Calvinist friend would read Romans 8, 38 and 39. También nuestro amigo calvinista leería Romanos 8, 31 a 39, Nothing can separate us from God's love. que dice que nada nos puede separar del amor de Dios. That's true. Eso es verdad, But you can separate yourself from God's love, can't you? pero tú sí te puedes separar del amor de Dios. In John 10, 27 through 29, En Juan 10, 27 al 29, Jesus said, no one can snatch them out of my hand. Jesús dijo, nadie me las va a poder arrebatar de mi mano. That's true. También es verdad, But you can walk away. pero tú te puedes ir si quieres. Don't you do that. Así que no lo hagamos. All right, now my favorite part. Ahora mi parte favorita. Let's talk about biblical predestination. Vamos a hablar de la doctrina bíblica de la predestinación. We learn about biblical predestination in Romans chapter 8 and 9. Aprendimos de la predestinación en Romanos 8 y 9. There's some context to Romans 9. Hay un cierto contexto a Romanos 9. If you read Romans 9, do you get the sense that Paul's a little bit angry? Si tú lees Romanos 9, de repente captas como que Pablo estaba un poquito enojado. The reason Paul's a little bit angry is because God is a little bit angry. Y la razón por la que Pablo estaba un poquito enojado es porque Dios estaba también un poquito The enojado. reason God was angry Y la razón por la que estaba enojado Dios is because the Jews were angry. es porque los judíos estaban enojados. And who were they angry at? ¿Y contra quién estaban enojados? They were angry at God Estaban enojados con Dios. because he was making it too easy for the Gentiles to go to heaven. Porque les estaba haciendo muy fácil a todos los gentiles poder entrar a su pueblo. So God says to them, Así que Dios les dijo, Jacob I loved, a Jacob lo amé Esau I hated. y a Esaú lo odié. What's he talking about? ¿De qué estaba hablando? Did God hate Esau? ¿Realmente Dios odiaba a Esaú? God didn't hate Esau. Dios no lo odiaba. Read about Esau in the Old Testament. He blessed him amazingly. Puede leer en la Biblia, él lo bendijo impresionantemente. What's his point? ¿Cuál era su punto? I chose Israel. Yo escogí Israel. I chose the Jews. Yo escogí a los judíos. In Romans 1 it says salvation first for the Jews Y en Romanos 1 dice que la salvación fue primero para los judíos and then for the y Gentiles. después para los gentiles. But the Jews were angry. Pero los judíos estaban enojados. So what does God say in Romans 9? Así que nos dice Dios en Romanos 9. Who are you, ¿Quién eres tú oh human being, para un ser humano to talk back to God? para hablarle mal a Dios? If I want to harden Pharaoh's heart, Si yo quiero endurecer el corazón a Faraón, that's my business, not yours. eso es lo que hago.
And if I'm going to have Judas, do the betrayal of Jesus, that's not my choice, not yours. Y si yo permito que los judíos hayan hecho esto con Jesús, eso es algo que yo hago, no I'm tú. the one who made the clay, Yo soy el que moldea el barro and I will do with the clay whatever I want to do. y yo voy a hacer con el barro lo que quiera yo hacer. Now, do you want to have a conversation like that with God? ¿Tú quieres tener una conversación como estas con Dios? I don't want to have that kind of conversation with God. Yo no quiero tenerla. I'd rather say, your will be done. Yo prefiero decir que se haga tu voluntad mejor. God can do whatever he wants to whoever he wants. Dios puede hacer lo que Él quiera a quien Él quiera. But here's the point. Pero aquí está el punto. God rarely intervenes. Dios muy raras veces interviene. There's only a few times in history where God intervened. Solo hay unas partes pequeñas en la historia donde Dios intervino. He intervened to free Israel from Egypt. Él intervino para salvar a Israel de Egipto. He intervened to save them. Intervino para salvarlos. Why did he harden Pharaoh's heart? ¿Por qué endureció el corazón de Faraón? To set up the situation for the prefiguring of our salvation. Para armar toda la situación que prefigura nuestra Because salvación. that led to the 10th plague. Porque eso llevó a las 10 plagas. And they killed a perfect lamb. Y mataron un cordero perfecto. And they took the blood of that perfect lamb and they put him on the wooden beam above their door. Y tomaron esa sangre del cordero perfecto y la pusieron en la puerta de madera de sus That's our casas. salvation. Y eso es nuestra salvación. We too are saved by a perfect lamb Nosotros también somos salvados por un cordero whose perfecto, blood was put on a wooden beam. que su sangre fue puesta en un madero. So does God ever say, I choose, not you? Así que Dios alguna vez dijo, yo te escogí, no tú. Sometimes. A veces sí. But why does he do that? Pero ¿por qué lo haría? Every single time God interferes, Cada vez que Dios ha intervenido it's because he loves us. es porque nos ama. And he's trying to arrange so that we could be saved. Y está tratando de ayudarnos para que podamos ser salvos. Pharaoh could have repented. El faraón se pudo haber arrepentido. Judas could have repented. Los judíos se pudieron haber arrepentido. Whose betrayal was worse, Peter's or Judas? ¿Cuál traición fue la peor, la de Judas o la de Pedro? I don't see much difference. Yo no veo mucha diferencia. So God's predestination is very simply this. Así que la predestinación de Dios es muy simple de esta manera. It's his sovereign will Es su voluntad soberana because of his justice, debido a su justicia, because of his holiness, debido a su santidad, because of his power, debido a su poder, because of his love. debido a su amor. It's his sovereign will Es su voluntad soberana that you go to heaven. que todos vayamos al cielo. And God would do anything to bring that about. Y Dios va a hacer todo lo que Él pueda para que eso pase. But there's one thing he won't do. Pero hay algo que Él no va a hacer. He won't force you. No te va a forzar. So where did infant baptism come from? Entonces, ¿de dónde viene la idea del bautismo infantil? Where did faith alone salvation come ¿De from? dónde viene la idea de la salvación solo por fe? Where did once saved, always saved come from? ¿De dónde viene entonces una vez salvo, siempre salvo? Where did the idea that baptism is a work somehow that saves us? ¿De dónde viene que el bautismo es una obra y que no nos puede salvar? Where did the idea that our repentance is not related to our salvation come from? ¿De dónde viene la idea de que nuestro arrepentimiento no está ligada con nuestra salvación? It came from a false idea. Vino de una idea falsa. It came from a Calvinistic predestination. Vino de la predestinación calvinista. But I've got some good news. Pero tengo buenas noticias hoy. It's not true. No es verdad. So I believe in predestination. Así que yo sí creo en la predestinación. God's predestination La predestinación de Dios is that we go back to the Garden of Eden. es que regresemos al jardín del Edén. Adam and Eve lost their place in the garden because of their sin, Ellos perdieron su lugar en el jardín debido al pecado, because of rebellion. debido a su rebelión. All of us sin. Todos pecamos, All of us rebel. todos nos rebelamos. And sure, God will intervene, Sí, seguramente Dios intervendrá, but only so that we could go to heaven. pero solo para que podamos ir al cielo. There's some books back there that talk about this in detail, some church history books I've written. Hay unos libros que he escrito sobre historia de la iglesia que los tengo allá en la I mesa de have a libros. couple of books to recommend. Ahí hablan de eso y tengo un par de libros para recomendar.
It'll be in my notes. I'll post it at my website. Yo voy a poner esto en mi website y ahí va a estar en las notas A estos book libros. called Life in the Son. Un libro llamado La vida en el Hijo, Sí, no el sol, el hijo. Yeah. By Robert Schenck. de Robert Schenck, And another book by LaGard Smith, y otro libro de Lagarde Smith, Hard Questions for Calvinists. Preguntas difíciles para el calvinismo. By the way, I don't have time to study in Hebrews Si tienen tiempo hay que estudiar en Hebreos about assurance of salvation. acerca de la seguridad de la salvación. Because when we talk about falling away, Porque cuando hablamos de caerse de la fe, that's a scary topic. eso da miedo. And it should be scary. Y sí, debe darnos miedo. You could lose your salvation. Podemos perder nuestra salvación. But the tone of the book of Hebrews is actually very hopeful. Pero el tono de Hebreos no es ese, sino más bien es de esperanza. I don't have time to study in Hebrews chapter 6. Toma un tiempo para estudiar Hebreos 6, But God says, I swear, pero donde él dice, yo juro you have an anchor que hay un ancla behind the curtain. atrás de la cortina, And we need to hold on to that anchor. y esa ancla la tenemos al alcance y tenemos que agarrarnos de esa ancla. The pioneer of our salvation, El pionero de nuestra salvación, Jesus Christ, Jesucristo, who endured suffering. que soportó el sufrimiento. Let us look to Jesus Christ, Veamos a Jesucristo and we will be saved. y entonces seremos salvos. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias al Dr. John Oakes.